Mi nombre es Vivian Ramírez Venegas del bloque de construcción de software. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de la programación reactiva y programación reactiva en Java. Esto es parte de la prueba extemporánea del encuentro presencial. Bueno, entonces comenzamos diciendo que la programación reactiva es un paradigma enfocado en el trabajo con flujos y datos finitos o infinitos de manera asíncrona. Entonces podemos decir que los objetivos o sus principales enfoques es propagar los cambios que ocurren dentro del sistema rápidamente y trabajar con flujos asincrónicos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos, en la parte de aquí abajo tengo unos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de propagar los cambios que ocurren dentro del sistema rápidamente, podemos pensar en una hoja de cálculo a la que le ponemos una fórmula. Una fórmula puede ser una suma. Entonces lo que pasa es que al momento de imaginarnos la hoja de cálculo en la que ponemos la operación, en este caso la suma, podemos ver que al momento de cambiar los valores el resultado pues cambia automáticamente, haciendo que pues el cambio se propague en el sistema. Y para el ejemplo de trabajar con flujos asíncronos de datos, podemos imaginarnos un bloc de notas en el que nosotros tecleamos una letra, entonces enviamos un dato haciendo que el bloc reaccione según cómo fue programado y que en este caso es colocada la letra que corresponde, o sea, la letra que nosotros estamos poniendo o la palabra. En este caso el flujo es asincrónico, ya que el programa no sabe cuándo vamos a escribir la siguiente letra. Seguido de esto podemos ver algunas características, por decirlo así, de la programación reactiva y las de las aplicaciones las aplicaciones reactivas. Entonces, como primero tenemos la arquitectura orientada a eventos, que aquí los eventos pueden ser manejados de forma asíncrona y sin bloques. La escalabilidad, que es cuando es capaz de aumentar o disminuir los recursos en función de su uso. La resistencia a fallos, que nos habla de cuando se recupera rápidamente por sí misma y a los fallos de tipo en el software, fallos en el hardware o fallos de conectividad. Y la garantía de respuesta, que nos garantiza una respuesta rica y en tiempo real a sus usuarios, incluso bajo condiciones de carga y de presencia de fallos, de los fallos vistos anteriormente. Entonces podemos concluir que la programación reactiva se adecua a los retos de las aplicaciones que se construyen hoy en día. Y nos menciona aquí la diapositiva que la programación reactiva produce aplicaciones más robustas, eficientes y amigables. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la programación reactiva en Java. Entonces tenemos aquí, nos muestra que la RxJava es una de las librerías que más interés está generando dentro de la comunidad. Esto es debido a que cada día nos encontramos con un sistema que funciona de forma asíncrona y que necesitan poder gestionar flujo de información complejos. Es una librería también ideal para usar en Android, ya que para conseguir una buena experiencia de usuario recomiendan hacer todas las operaciones en un hilo de background, lo que obliga a todos los desarrolladores de Android a lidiar con problemas de ocurrencia y asincronía. Bueno, entonces podemos ver que Java es una librería que facilita la programación asíncrona y basada en eventos mediante el uso de observables. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Entonces se basa en el patrón observer, al que le añade operaciones que nos permiten componer distintos observables, además de ayudarnos a abstraernos de problemas como la sincronización. Bueno, entonces aquí un poquito de lo que hablaba anteriormente. RxJava, se sostiene de dos tipos. Primero observer y segundo observable. El observer se suscribe al observable reaccionando ante los elementos que emite el observable. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El observable no bloquea ningún hilo mientras espera a que el observable emita elementos.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca del observer, que es el que tenemos acá de primero, con su signatura. Entonces el observer cuenta con tres métodos principales, que es el onComplete, es el que vemos aquí, que notifica al observer de que el observable ha terminado de mandar elementos. Como segundo tenemos el onError, que notificará al observer de que se ha producido algún tipo de error, y el onNext, que provee al observer con nuevos elementos. Ahora vamos a hablar un poquito del observable. Esta es su signatura, la que aparece aquí en la imagen. Algunos de los métodos más relevantes de esta clase podemos ver en ella el observeOn y subscriptOn, que especifica el hilo en el que se ejecutará el observable y el observer, el doOnNext, el doOnError o el doOnComplete, que pues es muy parecido a lo que teníamos arriba en el observer, y esto permite registrar una acción que se invocará de los diferentes puntos, perdón. El doOnSubscript y el doOnUnsubscript, que esto nos permite añadir acciones cuando un observer se suscribe. Y el subscript, que este es el método que une al observer con el observable, lo que nos muestra arribita de la diapositiva, ya que para el observer para que el observer pueda empezar a recibir elementos emitidos por el observable, tiene que suscribirse.